¿Qué tal, chicos? Buen día. Para los que no me conocen, mi nombre es Arvin Valenzuela, soy el profesor de la nocturna de Historia. Ya vamos a comenzar la clase del día de hoy, así que pongan mucha atención y apunten en su cuaderno lo más importante para que puedan tener la materia escrita. Hoy nos toca ver lo que son las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Como saben, la Primera Guerra Mundial tuvo muchas consecuencias en cuanto a lo que es lo económico, lo social, lo político, y vamos a detallar cada una de ellas durante esta clase. Tomen atención. Como primera consecuencia, vamos a ver las consecuencias económicas y sociales de lo que fue esta primera guerra. Ustedes saben que durante la guerra, durante este periodo que se dio de la guerra, ya se exigió mayor intervención por parte de los países en lo que era la economía militar. ¿Ya? Obviamente esto era con el fin de poder lograr una victoria por sobre el bando opositor. Por lo tanto, en esa época los países, en cuanto a lo que era la economía, se centró netamente en ayudar económicamente a lo que era el armamento. ¿Ya? Mejores armamentos y más cantidad, ¿ya? Además, súmese a ello que los sindicatos de trabajadores, una vez que se dio este proceso de guerra, comenzaron a apoyar estos movimientos y también lo que conllevó a la pérdida de trabajadores que se iban a la guerra dentro del ejército. Esto tuvo como consecuencia principal que las mujeres se insertaran en el ámbito laboral. Por lo tanto, es una de las primeras, en los primeros esbozos, las primeras iniciativas de cuánto es la mujer independiente dentro de lo que era el trabajo, ¿ya? Ahora, después de finalizar la guerra, obviamente los países en cuanto a lo que era economía, muchos se vieron afectados debido a esta gran inversión que se realizó durante la guerra en el ámbito armamentista. Los países quedaron arruinados, ¿ya? Principalmente Gran Bretaña, Francia y Alemania, como sale ahí. ¿Okay? Esto se da debido a lo que, insisto, es la inversión que se hizo muy fuertemente en carrera armamentista, ya crear mejores y mayores armas. ¿Qué pasó con esto como consecuencia? Que para poder hacer frente a esta crisis, para poder solventar estos gastos de la guerra, los costos de la guerra, como se llama, los países comenzaron a pedir préstamos. ¿Y a quién comenzaron a pedir préstamos? Al país que quedó mejor parado después de esta guerra, que fue Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque ellos, si bien estuvieron metidos en la guerra, no pelearon nunca en su territorio. Recuerden que la guerra se dio principalmente en territorio europeo. Por lo tanto, ellos, su territorio no fue afectado en cuanto a lo que era su infraestructura y obviamente se vio beneficiado en cuanto a lo que era la economía. ¿Ya? Lamentablemente se emitió un dinero en exceso que al final conllevó a lo que era una inflación, que el dinero ya no vale más, ya no vale lo que en realidad dice el billete. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, con 5.000 pesos, un ejemplo, ya no podían comprar un kilo de paltas, sino que con 5.000 pesos le alcanzaba solamente para una palta. Eso es la inflación, ¿ya? A grandes rasgos. Ahora, también debido a esto y lo que íbamos diciendo, Estados Unidos se convierte en lo que es la primera potencia económica mundial durante este periodo, postguerra, post Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Ello debido, como les dije, que no se dio un conflicto bélico en su territorio, además los países que tenían deudas con ellos eran de mucho dinero, no eran deudas insignificantes, sino que eran de miles de millones de dólares. Por lo tanto, se vio beneficiado de esos préstamos en cuanto a lo que era Estados Unidos. ¿Ya? Ahora, en lo que es las consecuencias humanas, siempre vamos a tener consecuencias humanas dentro de lo que era un periodo de guerra. Entre ellas, obviamente, lo que son las pérdidas. ¿Ya? De 9 a 10 millones de personas, de muertos, fueron parte de los ejércitos de estos países que combatieron la Primera Guerra Mundial. Imagínense que la población de Chile aproximadamente hoy es de 18 millones y que después de una guerra desaparezca la mitad de la población. ¿Ya? Esas son las consecuencias grandes que tuvo en cuanto a lo que eran las consecuencias humanas dentro de este periodo. ¿Ya? Obviamente, no solamente murieron personas que pertenecían a los ejércitos, sino que también murieron civiles, ¿ya? Lo que es una crisis también provoca desempleo, y con desempleo poco dinero. Por lo tanto, no teniendo dinero para poder comprar, la gente murió mucho de hambre. Y súmese a ello lo que fue la gripe de 1918, que también fulminó mucha cantidad de población durante esta época. También tenemos que tener en cuenta lo que eran las consecuencias físicas y psicológicas de las personas. ¿Por qué? Porque imagínense, obviamente una persona que quizás se vio obligada a amputarle un brazo o una pierna, o dos brazos, las dos piernas, debido a las consecuencias que tuvo de ir a la guerra, ¿ya? Y lo que conllevó obviamente lo que era lo psicológico, ¿ya?
dormir escuchando metralletas te va a afectar psicológicamente tarde o temprano, más temprano que tarde, por lo tanto estas secuelas también quedaron en la mente de las personas. Aparte de eso, tenemos que tener en cuenta que como consecuencia hubieron también genocidios, ¿ya? Durante este periodo, lamentablemente. Los genocidios son una matanza extremadamente alta del número de personas. En el ejemplo, tenemos 1,5 millones de armenios fueron exterminados por los turcos, ¿ya? Imagínense que un día se mueren 1,5 millones de personas debido a una concepción diferente de lo que era prevalecer sobre la otra comunidad, sobre la otra sociedad, sobre el otro país. ¿Ok? Ahora, dentro de las consecuencias ideológicas, como sale la diapositiva, ya y los intelectuales, las personas que eran pensadores de la época, que tenían, contrario al conflicto, eran opositores de este conflicto bélico, primero que todo fueron censurados, o sea, no los dejaban hablar en público, encarcelados para que no pudieran hacer dicho acto y también obligados a exiliarse, o sea, a irse del país de origen. Esto debido a que ellos no estaban de acuerdo con la guerra, lo que provocó el descontento de los países, ¿ya? En contra de estas personas. Incluso muchas veces eran perseguidos, matados o ejecutados debido a esta situación en contra de lo que tenían en la guerra, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó? Obviamente, no solamente los pensadores se vieron exiliados o se vieron la necesidad de refugiarse en otros países, sino que también el común de las personas para poder evitar que, por ejemplo, si Alemania está en guerra, yo me quiero ir a otro país que no esté en guerra para poder estar más tranquilo con yo y también mi familia, mis seres queridos, cosa de tener una buena calidad de vida. ¿Ok? Dentro de lo que son las consecuencias políticas, tenemos los diferentes tratados que se fueron formando. Tenemos, por ejemplo, todos sabemos que son grandes, cinco tratados fueron los más reconocidos, y uno de ellos es la Paz de París, ya, obviamente que se dio en París, Francia. Primero que todo, lo que estipulaba era generar la remodelación de las fronteras de Europa, ¿ok? O sea, modificar lo que era principalmente Alemania, que fue el gran perdedor de la Primera Guerra Mundial. Y posteriormente también tenemos que eh, se le otorgaron impuestos obligatorios a pagar a los países perdedores de la guerra, ya entre los que destacan Alemania, como dije anteriormente, Austria-Hungría, Bulgaria y mucho más. ¿Por qué? Porque se echaba la culpa a ellos de lo que eran las consecuencias de la guerra. ¿Ya? Entonces, como ellos eran los que necesitaban, eh, los que ellos eran los que habían costeado todo, lamentablemente iban a tener que pagarlo. ¿Ok? Ahora, tengan en cuenta también que estos objetivos principales de los tratados era poder evitar un posterior conflicto. Todos sabemos que lamentablemente no se dio, ya no se dio porque por algo existe también la Segunda Guerra Mundial, pero en un principio era eso, y principalmente controlar a Alemania. Recuerden que Alemania fue uno de los iniciadores de la guerra y por lo tanto era el país a quien quería evitarse volver a un conflicto. Ahora, esto también favorece a lo que era la aparición de nuevos estados, ya si bien habían colonias pequeñas en países anteriores, con esta guerra ya y la posterior derrota de algunos países, favoreció la independencia de muchos nuevos países que vamos a ver a continuación. Ya desapareciendo lo que era el Imperio Austrohúngaro y aparece lo que es Checoslovaquia, Hungría, Austria, Rumania, ya se comienzan a obedecer a nuevas fronteras, a nuevos límites entre unos países y otros. Algunos se amplían, otros se disminuyen en cuanto a lo que era el territorio. ¿Ya? Como sale ahí, ustedes saben bien el caso de Polonia, que siempre fue un país que estuvo en medio de, ¿ya? Logra convertirse obviamente en un estado más consolidado, ¿ok? La Yugoslavia, que comienza a dividirse, a desintegrarse, posteriormente los países que conocemos hoy en día, que se le en la diapositiva, y también aparece lo que es la República Turca, desapareciendo el Imperio Otomano. ¿Ok? Ahora, importante tratado, más importante de todos, por no decirlo menos, fue el Tratado de Versalles. ¿Por qué? Porque este obviamente fue firmado por todos los países involucrados en la guerra, pero recuerden que esto fue una imposición por parte de los ganadores sobre principalmente lo que era Alemania. Esto no fue negociado, esto no le dijeron a Alemania, ¿sabe qué? Hagamos esto y está de acuerdo o no. Eso no fue así. Francia, Inglaterra, Gran Bretaña, ya Estados Unidos principalmente, esos tres países, hicieron, estipularon este tratado, ya lo escribieron, lo redactaron y solamente le dijeron a Alemania, venga, fírmenlo y ni siquiera lo lea porque no puede cambiar nada de lo que aparece ahí. ¿Ok? Lamentablemente para los alemanes se vio perjudicado. ¿Por qué?
les pusieron impuestos, ¿ya? Las sanciones para ellos fueron muy duras, ¿ok? Es declarado como principal responsable y es obligado a pagar las indemnizaciones, estos inmóviles impuestos que iba diciendo anteriormente, para poder costear los costos del resto de los países, ¿ya? Además, se les quitaron todas sus colonias de ultramar, o sea, las colonias que había conquistado principalmente en África fueron quitadas y repartidas entre los países vencedores. Y por último también, y no menos importante, lo que era el límite que le pusieron al ejército alemán, ¿ya? De solamente 100.000 hombres, que en la práctica era insignificante en comparación con el resto de los países que tenían, los países que tenían como vencedores, ¿ya? Además, se le ha ido todo lo anterior, que perdieron territorio, ¿ya? Se les cedió a Francia territorio, a Bélgica, a Polonia, ya a Dinamarca. ¿Por qué? Porque si tenemos un país que está más estrecho, ya con menor territorio, es más fácil de controlar. Por lo tanto, a Alemania se le hizo eso. Se le disminuyó el territorio para que fuera más fácil de controlar y poder estar a la merced de los países vencedores. ¿Para qué? Para evitar justamente lo que era una guerra nuevamente. Este Tratado de Versalles prohibió, como iba diciendo anteriormente, lo que era el libre conjunto del ejército alemán. Ya solamente era limitado y lo limitaban los países ganadores. ¿Ok? Y obviamente Alemania quedó con mucho resentimiento debido a esta situación porque se vio humillado. ¿Ya? Esta humillación fue también una de las causas principales por lo que se dio la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento también de los totalitarismos, sobre todo en Alemania con Adolf Hitler, que lo vamos a ver en las próximas clases. ¿Ok? Chicos, recuérdenlo bien, ya esta es la clase, la primera parte de la clase. Por lo tanto, voy a ir subiendo, van a estar en el link abajo, en la descripción, lo que son las otras partes de esta clase. Van a ser 4 partes, la primera es esta y vamos a ir apuntando lo que son el resto de las clases. Así que cuídense, que estén bien, nos vemos en el próximo video.